La familia Rockefeller es una de las dinastías más prominentes de Estados Unidos, sinónimo de riqueza, filantropía e influencia. Su fortuna fue construida principalmente por John D. Rockefeller, 1839 a 1937, quien fundó la Standard Oil Company, creando un vasto imperio petrolero que lo convirtió en el primer multimillonario del mundo. A lo largo de 7 generaciones, los Rockefeller han moldeado industrias, política y filantropía, con figuras notables como Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York y vicepresidente de Estados Unidos, y con instituciones como la Fundación Rockefeller. Su riqueza, estimada hoy entre 10 y 11.000 millones, se conserva mediante un fideicomiso dinástico. Aunque su legado incluye hitos culturales como el Rockefeller Center y el Museo de Arte Moderno, a pesar de sus contribuciones, la historia de la familia está marcada por controversias y persistentes teorías de conspiración. William Avery Rockefeller, conocido a menudo como Devil por quienes lo conocieron, ha ocupado durante mucho tiempo un lugar sombrío en los anales de la historia estadounidense, en gran parte gracias a que su hijo, John D. Rockefeller, alcanzó una riqueza e influencia inimaginables. Profundizar en la vida de Devil puede parecer como hurgar en viejos baúles en un ático polvoriento. Surgen por todas partes retazos de rumores escandalosos, historias a medio recordar, documentos inciertos y relatos contradictorios. Y sin embargo, es innegable que influyó en su famoso hijo de formas sutiles, incluso cuando John D. Rockefeller trató de enterrar cualquier mención de los actos más escandalosos de su padre. Una de las imágenes más conocidas de William Avery Rockefeller proviene de una variedad de biografías posteriores y artículos que intentan trazar el árbol genealógico de la familia Rockefeller. En Titán, de Ron Chernow, la vida de John D. Rockefeller padre, por ejemplo, William es descrito como un estafador ambulante, alguien que podía inventar relatos elaborados y desaparecer antes de que alguien se diera cuenta de que había sido engañado. Referencias contemporáneas, así como una multitud de blogs y fuentes genealógicas menos conocidas, mencionan que a menudo usaba el alias Dr. Bill Lepstone, a veces escrito Lepstone, vendiendo curas herbales y elixires mágicos a ciudadanos desprevenidos mientras recorría varias partes de Nueva York y el Medio Oeste. El siglo XIX fue un caldo de cultivo para los vendedores ambulantes que ofrecían medicinas patentadas y pociones milagrosas, a veces llamados charlatanes. Estas pociones prometían curar desde el reumatismo hasta la calvicie, y William encajaba perfectamente en este entorno de estafas. Podía encantar a una audiencia con facilidad, exaltando las virtudes de su última creación, recogiendo dinero en efectivo y partiendo rápidamente si las autoridades comenzaban a husmear. Pero si la venta de curas médicas dudosas fuera el límite de los delitos de William, podría haber sido visto simplemente como un producto de su época. Según artículos escaneados de los archivos del New York Times y reimpresos en varios blogs académicos, la relativa falta de regulación federal en el siglo XIX para las prácticas médicas o farmacéuticas facilitaba que individuos carismáticos prosperaran en la charlatanería. Sin embargo, la historia de William Avery Rockefeller no terminó allí. Fue acusado con frecuencia de actos mucho más oscuros, bigamia y, en al menos un caso, violación en toda regla. Las pruebas de estas acusaciones aparecen en fuentes dispersas, incluyendo The Rockefeller File de Gary Allen, publicado por primera vez en la década de 1970. Aunque el archivo Rockefeller en sí es considerado controvertido y algunas de sus afirmaciones más amplias sobre conspiraciones carecen de documentación definitiva, hace referencia a rumores locales y registros judiciales parciales que alegan que William enfrentó una acusación por violación alrededor de 1849 en una región del estado de Nueva York conocida como el Condado de Cayuga. ¿Emitió un tribunal local una orden de arresto? Algunas referencias dicen que sí, aunque verificar esto con documentos primarios ha resultado difícil, ya que los registros pueden estar perdidos o incompletos. Los escépticos argumentan que personas como Gary Allen se basaron en gran medida en rumores y chismes no comprobados, repitiendo lo que se había convertido en una leyenda local sin pruebas concluyentes. Aún así, el rumor persistente sostiene que William estaba a menudo en movimiento precisamente para evitar ser arrestado o incluso enfrentarse a una ciudadanía vigilante que podría haber buscado su propia forma de justicia fronteriza. Independientemente de la verdad final detrás de las acusaciones, la noción de que Devil estaba huyendo de la ley encontró suficiente aceptación en múltiples relatos históricos como para moldear la forma en que lo vemos hoy, como una figura rebelde que se mantenía un paso por delante de la rendición de cuentas. Las acusaciones de bigamia, por otro lado, están mejor documentadas.
William se casó oficialmente con Eliza Davidson, la madre de John D. Rockefeller, en 1837. Eliza, típicamente descrita como devota y sufrida, se dice que soportó las frecuentes ausencias de William y su cuestionable conducta moral con estoica tranquilidad. Luego, a principios de la década de 1850, William aparentemente tomó una segunda esposa, Margaret Allen, mientras aún estaba casado con Eliza. Durante este periodo, usar un alias o nombre de viaje no era inusual para los hombres que buscaban evadir las leyes locales o el escrutinio moral. Es posible que Margaret creyera que él no estaba casado, o que ella hubiera sido cómplice del engaño. Los historiadores discrepan al respecto. En cualquier caso, vivió una doble vida durante varios años. Fuentes como los registros genealógicos de la familia Rockefeller indican que este segundo matrimonio también produjo hijos, haciendo que la red de relaciones fuera aún más compleja. ¿Cómo era de Belleville a nivel personal? Diversos escritos lo describen como alto, llamativo y de un carisma inusual. Algunos relatos lo pintan como un bromista astuto que nunca perdía la oportunidad de tergiversar una historia a su favor. Se decía que era hábil con el violín, tanto en el sentido musical del instrumento como en el sentido figurado, es decir, manipulando la confianza de las personas. John D. Rockefeller recordó más tarde que su padre le enseñó ciertas tácticas de negociación, aunque no queda claro si eso fue una instrucción directa o simplemente una imitación de las formas astutas de William. Según algunas leyendas locales citadas en pequeños periódicos comunitarios, del tipo que se encuentran en archivos históricos del norte del estado de Nueva York, William tenía un don para el trueque que rozaba lo mágico. La gente afirmaba que podía llegar a un pueblo con casi nada, contar una historia elaborada, comerciar e intercambiar con la mitad de los lugareños, y marcharse con un caballo y algo de dinero en el bolsillo. Estas pequeñas historias, aunque a veces dudosas como relatos fácticos, subrayan el estatus mítico que desarrolló entre quienes lo conocían, o al menos, sabían de él. Sin embargo, la fachada alegre y pícaramente encantadora tenía una capa más oscura. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluida la violación, no pueden descartarse por completo, aunque la prueba definitiva sigue siendo esquiva. En el siglo XIX, especialmente en comunidades rurales, las acusaciones de violación podían causar una gran indignación, pero las condenas a menudo dependían de la política local, las disputas personales o el estatus de la víctima en la comunidad. Si William efectivamente enfrentó una acusación formal, algunos autores mencionan una recompensa ofrecida por su captura, podría haber utilizado su astucia o quizás sobornos para evitar la acusación. Estas acusaciones no resueltas alimentaron la reputación de William como de Belleville, un apodo que parecía llevar con una especie de orgullo perverso. A medida que John D. Rockefeller fue creciendo y empezó a moldear el imperio que se convertiría en Standard Oil, hizo esfuerzos conscientes por reescribir la narrativa familiar. Según Titán de Chernow y otras exploraciones biográficas, John D. estaba profundamente avergonzado por las formas inescrupulosas de su padre. Rara vez hablaba públicamente sobre William y, si se le presionaba, ofrecía respuestas vagas o cambiaba de tema. Mientras John D. construía una imagen pública de piedad bautista devota y disciplina empresarial, el contraste con la moralidad caótica de su padre no podía ser más marcado. El evangelio de la riqueza que John D. adoptó más adelante, enraizado en parte en la idea de que la piedad exige un sentido de responsabilidad, no debía nada al ejemplo de Belleville, o eso afirmaba John D. Sin embargo, los historiadores señalan que John D. pudo haber absorbido la astucia implacable de Belleville en la negociación y la realización de acuerdos, cualidades que le sirvieron bien para dominar la industria petrolera. De hecho, algunas fuentes, incluidos artículos selectos en el Journal of American History y algunos análisis en blogs dedicados al capitalismo del siglo XIX, especulan que los trucos de confianza y el estilo manipulador de William dieron a John D. tanto un modelo de advertencia de lo que debía evitar públicamente como una apreciación privada del manejo psicológico. Incluso si John D. despreciaba la inmoralidad de su padre, aún podría haber reconocido el valor pragmático de ciertos aspectos del enfoque de William para interactuar con las personas, leer a la gente, persuadirla y saber cuándo alejarse de un maltrato. Aún así, John D. aparentemente nunca atribuyó a su padre haberle enseñado algo positivo. En su lugar, contaba anécdotas más aceptables, como él y sus hermanos tenían que valerse por sí mismos, como aprendieron la frugalidad y la laboriosidad de su madre profundamente religiosa,
Y cómo desarrolló una fuerte ética de trabajo que contrastaba con los vagabundeos sin rumbo de su padre. La reticencia de la familia a hablar sobre las fechorías de William también subraya un tema más amplio de cómo los Rockefeller cultivaron su imagen. A principios del siglo XX, el nombre Rockefeller ya empezaba a ser sinónimo de riqueza y poder. A los periódicos les encantaba hacer perfiles de John D. Rockefeller padre, especialmente a medida que Standard Oil se expandía. Siempre que D. Belleville aparecía en estas historias como una nota al pie, alguien podía recordar la vez que fue estafado o mencionar los rumores de bigamia. Existía el riesgo de que la reputación de la nueva generación se viera empañada. Por lo tanto, se dice que John D. practicó una forma de gestión de crisis silenciosa mucho antes de que se formalizaran las técnicas modernas de relaciones públicas. En lugar de organizar una confrontación o abordar los rumores de frente, él y su familia inmediata simplemente se negaban a hablar sobre William, con la esperanza de que el interés desapareciera. Ese enfoque funcionó en gran medida. Con el paso del tiempo, los logros filantrópicos de John D., como la fundación de la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, que apoyaba la investigación médica y las iniciativas de salud pública, eclipsaron los chismes de pueblo sobre las fechorías de su padre. Cuando periodistas o curiosos locales intentaban indagar más detalles, la postura oficial desde el entorno Rockefeller era mínima. Algunos investigadores de universidades como Columbia y la Universidad de Chicago mencionan que el acceso a ciertos documentos de la familia Rockefeller, especialmente aquellos relacionados con William Avery Rockefeller, estuvo restringido durante décadas. Si eso fue por motivos de privacidad personal o un esfuerzo más deliberado por blanquear el pasado es motivo de especulación, pero el secretismo alimentó aún más el aura misteriosa en torno a D. Belleville. También es fundamental recordar que una figura como William Avery Rockefeller, aunque excepcional en muchos aspectos, no era del todo ajena a la América del siglo XIX. Las décadas anteriores y posteriores a la Guerra Civil estaban llenas de vendedores ambulantes y empresarios a medio camino entre lo legal y lo fraudulento. Algunos terminaron fundando negocios legítimos. Otros derivaron en delitos menores o graves. El oeste, si consideramos lugares como Ohio o partes del norte del estado de Nueva York como occidentales, en la imaginación de esa época, era un lugar de experimentación donde las estructuras sociales eran más fluidas que en las partes más antiguas y establecidas de la costa este. William aprovechó esa fluidez, deslizándose dentro y fuera de comunidades que tenían pocas herramientas para combatir o siquiera registrar sus estafas. Una gran cantidad de blogs centrados en el crimen verdadero del siglo XIX han narrado las formas en que las autoridades locales luchaban por enfrentar a los criminales itinerantes. La comunicación era lenta. Los carteles de "se busca" podían no llegar al siguiente pueblo hasta que el sospechoso ya estuviera lejos. Los sistemas legales diferían de un condado a otro. Así, individuos como William Avery Rockefeller podían desaparecer tras una nueva identidad con relativa facilidad. En cierto sentido, D. Belleville fue producto de ese entorno más amplio, un manipulador astuto, consciente de que las condiciones sociales y tecnológicas favorecían a los audaces. El ascenso de John D. Rockefeller a la prominencia como jefe de Standard Oil se cita a menudo como el ejemplo por excelencia del capitalismo de la Edad Dorada, una era marcada por una expansión industrial asombrosa acompañada de abusos de poder igualmente asombrosos. Standard Oil se convirtió en un nombre familiar no solo por su dominio en el refinamiento y distribución del petróleo, sino también por las tácticas que empleó para cimentar ese dominio. En el punto álgido de su influencia, la compañía controlaba aproximadamente el 90% de la capacidad de refinación de Estados Unidos, aprovechando acuerdos secretos, precios predatorios y adquisiciones estratégicas para reclamar casi un monopolio. Periodistas, historiadores y juristas han analizado esta historia con exasperante detalle, y la expresión "masacre de Cleveland" ha llegado a simbolizar una de las demostraciones más flagrantes de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Standard Oil para eliminar o absorber a sus rivales. Es útil comenzar con un contexto más amplio. La América de mediados y finales del siglo XIX era un poco como el salvaje oeste de los negocios. Los ferrocarriles atravesaban el país, impulsando el comercio y la migración, pero también ofreciendo amplias oportunidades para el favoritismo y los descuentos ocultos. Existían pocas regulaciones federales para frenar el comportamiento corporativo agresivo. La ley antimonopolio Sherman no se aprobaría hasta 1890. Y aún así,
pasaron años de disputas legales antes de que la ley se aplicara de manera efectiva contra los grandes trusts. En este entorno, emprendedores ambiciosos como Rockefeller tenían vía libre para innovar y explotar el sistema. Según la biografía Titán de Ron Chernow, La vida de John D. Rockefeller padre, Rockefeller poseía una comprensión casi sobrenatural de la estrategia empresarial, enfocándose meticulosamente en la reducción de costos, la consolidación y el control tanto del suministro como de la distribución. La frase, masacre de Cleveland, puede sonar algo dramática, pero no es del todo hiperbólica. Se refiere a un momento clave en 1872 cuando Standard Oil tomó el control sistemáticamente o llevó a la quiebra a una gran cantidad de refinerías competidoras en Cleveland, Ohio. En ese momento, Cleveland era un centro crucial para el refinado de petróleo debido a su proximidad tanto a los campos petrolíferos de Pensilvania como a las principales líneas ferroviarias. Aunque algunos historiadores señalan que las semillas del poder de Standard Oil ya se habían plantado antes, los eventos de 1872 mostraron cuán despiadados y coordinados podían ser los planes de Rockefeller. Según el revelador trabajo de Ida Tarbell, La historia de la Standard Oil Company, publicado originalmente como una serie de artículos en la revista McClures entre 1902 y 1904, Standard Oil utilizó reembolsos secretos de transporte y acuerdos preferenciales con los ferrocarriles para socavar a sus competidores. Como detalló Tarbell, Rockefeller y sus socios negociaron con el ferrocarril Lakeshore, el Pennsylvania Railroad y otros, asegurando tarifas especiales que no estaban disponibles para las refinerías más pequeñas. Estos reembolsos ocultos permitieron a Standard Oil enviar sus productos a una fracción del costo que pagaban los competidores. El resultado fue una presión letal sobre los márgenes de las refinerías rivales. Algunas ampliamente no pudieron hacer frente. Aquellos que se negaban a venderle a Rockefeller eran a menudo llevados a la bancarrota mediante una política sostenida de precios predatorios. Al mismo tiempo, Standard Oil se acercaba a las refinerías en apuros con ofertas de compra, prometiendo en algunos casos el mantenimiento del empleo para los propietarios o administradores, con la condición de que vendieran en silencio. Historiadores como Alan Neance y Ron Chernow señalan que muchos empresarios aceptaron los términos de Rockefeller en lugar de enfrentarse a una ruina inminente. ¿El resultado? Al final de esta llamada masacre de Cleveland, Standard Oil emergió más fuerte que nunca, habiendo eliminado efectivamente a toda la competencia local en cuestión de meses. Diarios locales como el Cleveland Herald informaron sobre los sospechosos y rápidos cambios en la propiedad de las refinerías. Sin embargo, la prensa nacional de la época no comprendió inicialmente la magnitud ni la naturaleza clandestina del sistema de reembolsos ferroviarios. Solo más tarde, cuando periodistas de investigación como Tarbell profundizaron, el público comenzó a ver el panorama completo, un esquema cuidadosamente orquestado que iba mucho más allá del comercio ordinario. Las exposiciones de Ida Tarbell son reconocidas por haber galvanizado la opinión pública contra Standard Oil. Su padre había estado involucrado en el negocio petrolero y había sentido personalmente el impacto de las tácticas de Rockefeller, lo que añadió un matiz personal a su investigación. Sus artículos serializados, luego recopilados en la historia de la Standard Oil Company, levantaron el velo de secretismo que rodeaba al trust. Periódicos como el New York World y The Nation amplificaron los hallazgos de Tarbell, convirtiendo lo que pudo haber sido un escándalo local en un clamor nacional. Tarbell no solo condenó a Rockefeller por utilizar tratos turbios. Documentó meticulosamente cómo Standard Oil coaccionaba a los ferrocarriles para que le dieran mejores tarifas y devoluciones sobre esas tarifas que a cualquier competidor. También mostró que Standard Oil recurría a la intimidación de pequeños refinadores, espionaje económico y acuerdos privilegiados para asegurarse de permanecer en la cima del negocio petrolero. Proporcionó nombres, fechas, contratos y testimonios, tejiendo un retrato de un trust que consideraba prácticamente ningún método demasiado severo para lograr una dominación total del mercado. Por supuesto, Rockefeller y sus aliados respondieron con una robusta campaña de relaciones públicas. Rara vez respondía directamente a Tarbell, prefiriendo destacar la eficiencia y estabilidad que Standard Oil aportaba al mercado. Los defensores de Rockefeller, incluidos algunos comités editoriales afines a los grandes negocios, argumentaban que Standard Oil era beneficiosa porque estandarizaba los precios y productos, y ofrecía un suministro confiable de petróleo en una época de ciclos caóticos de auge y caída. A pesar de la controversia, el crecimiento de Standard Oil fue fenomenal. Para la década de 1880,
La empresa refinaba entre el 80 y el 90% del petróleo de Estados Unidos. También se diversificó, poseyendo oleoductos, vagones cisterna, instalaciones de fabricación de barriles y más, creando una vasta integración vertical y horizontal que era casi imposible de replicar por cualquier competidor. Esta estructura permitió a Standard Oil controlar no solo cómo se refinaba el petróleo, sino también cómo se transportaba y se vendía. Si vivías en una ciudad que dependía de la red de Rockefeller, tu refinería local probablemente no tenía otra opción más que alinearse con Standard Oil o desaparecer. No sorprende que los estadounidenses comenzaran a desconfiar cada vez más de ese poder concentrado. Aunque la ley antimonopolio Sherman fue promulgada en 1890, el gobierno no actuó de inmediato para disolver Standard Oil. Parte del retraso se debió a las complejidades del derecho de trusts. Standard Oil se reestructuraba frecuentemente para mantenerse un paso adelante de los desafíos legales. Por ejemplo, en 1882, formó el Standard Oil Trust, que centralizaba diversas compañías estatales bajo un solo grupo de fideicomisarios liderados por Rockefeller. Con el tiempo, a medida que estados como Ohio empezaron a tomar medidas contra los trusts, Standard Oil volvió a reorganizarse en nuevas formas corporativas, dificultando la tarea de los reguladores. Eventualmente, las autoridades federales y la opinión pública llegaron a un punto de quiebre. Una serie de acciones legales catalizadas por investigaciones de la Oficina de Corporaciones de Estados Unidos culminaron en un caso histórico, Standard Oil Company of New Jersey v. United States, en 1911. Para ese momento, la administración del presidente Theodore Roosevelt ya había mostrado un apetito por desmantelar trusts, y el apoyo público se había volcado decididamente a favor de la idea de que los monopolios eran perjudiciales para la libre empresa. La Corte Suprema dictaminó que el dominio casi absoluto de Standard Oil violaba la ley antimonopolio Sherman. La decisión ordenó la división de Standard Oil en 34 compañías separadas, cada una de las cuales debía operar de forma independiente. Estas, Baby Standards, incluían entidades que eventualmente se convertirían en nombres conocidos como Exxon, originalmente Standard Oil of New Jersey, Mobil, Standard Oil of New York, Chevron, Standard Oil of California, Amoco, Standard Oil of Indiana, y más. Divisiones adicionales llevaron a sucesores regionales más pequeños. Sin embargo, la ironía, ampliamente discutida en publicaciones empresariales y financieras, es que el patrimonio neto personal de John D. Rockefeller en realidad creció después de la disolución. Poseía acciones en cada una de las Baby Standards. Y cuando el precio colectivo de sus acciones se disparó tras la ruptura, su riqueza general aumentó. Periódicos financieros como el Wall Street Journal documentaron cómo estas escisiones prosperaron rápidamente, manteniendo operaciones sustanciales de refinación y comercialización en todo Estados Unidos y eventualmente en todo el mundo. Aunque la ruptura fomentó cierto grado de competencia, muchas de las compañías sucesoras continuaron siendo extremadamente rentables. Con el tiempo, la consolidación en la industria petrolera continuó, con algunas de las Baby Standards fusionándose. Exxon y Mobil se reunificaron en 1999 para formar ExxonMobil, una de las compañías petroleras que cotizan en bolsa más grandes del mundo. La escala colosal de las multinacionales petroleras actuales puede rastrearse directamente hasta esas piezas originales del imperio de Standard Oil. Toda la saga plantea una pregunta intrigante. Si la disolución enriqueció aún más a Rockefeller, ¿podemos realmente decir que Standard Oil perdió? Desde un punto de vista puramente económico, el trust fue desmantelado, pero su fundador no sufrió un revés devastador. De hecho, como lo documentan varios estudios de caso sobre la historia empresarial, muchos miembros de la familia Rockefeller permanecieron fuertemente invertidos en las empresas derivadas, continuando así su influencia en el mercado petrolero global. John D. Rockefeller adoptó notoriamente una postura filosófica respecto al fallo de la Corte Suprema, enfatizando que la competencia entre las nuevas compañías formadas podría incluso estimular una mayor innovación y rentabilidad. Mientras tanto, la percepción pública de Rockefeller tardó en mejorar. Las exposiciones de Ida Tarbell habían dejado una huella profunda, y la idea de que Standard Oil había intimidado a empresas más pequeñas y manipulado el sistema durante décadas no se desvaneció de la noche a la mañana. Sin embargo, los esfuerzos filantrópicos en constante expansión de Rockefeller, junto con el hecho de que ya se había retirado en gran medida de las operaciones diarias para el momento de la disolución en 1911,
ayudaron a mitigar parte de la hostilidad. Para mediados de la década de 1910, los Rockefeller eran vistos cada vez más como benefactores filantrópicos en lugar de meros varones ladrones rapaces. Aunque los críticos nunca dejaron de recordar a cualquiera que escuchara las tácticas con las que construyeron su fortuna. Históricamente, la disolución de Standard Oil se mantiene como un hito en la historia regulatoria de Estados Unidos. Fue una de las primeras implementaciones importantes de la ley antimonopolio Sherman que llevó a una desintegración genuina de un trust masivo, sentando un precedente para abordar otros monopolios, incluido American Tobacco, también desmembrado en 1911. El resultado del caso impulsó futuras legislaciones como la Ley Antimonopolio Clayton de 1914 y la Ley de la Comisión Federal de Comercio de 1914. Ambas las cuales refinaron y fortalecieron la capacidad del gobierno para regular a las grandes empresas. Juristas señalan que la doctrina de la regla de la razón, aplicada por la Corte Suprema en el caso de Standard Oil dio forma a decisiones antimonopolio posteriores, afirmando que no todas las empresas de gran escala eran inherentemente ilegales, solo aquellas que sofocaban la competencia de manera irrazonable. Así, la historia de Standard Oil resuena mucho más allá de la propia empresa. Inauguró una nueva era de cuestionamiento sobre cuán grandes debían permitirse llegar a ser las corporaciones y si el capitalismo sin restricciones terminaría por asfixiar la misma competencia de la que depende. La masacre de Cleveland se convirtió en una historia de advertencia enseñada en libros de historia y economía de Estados Unidos, ilustrando cuán rápidamente las estrategias despiadadas pueden diezmar un sector completo. Mientras tanto, el trabajo de Tarbell sentó las bases para el periodismo de investigación moderno, demostrando que la investigación rigurosa y los hechos bien presentados podían generar un cambio real en la política nacional. A pesar de la disolución, los descendientes de Standard Oil siguen siendo profundamente significativos en los mercados energéticos modernos. ExxonMobil, Chevron, BP América, a través de varias fusiones con excompañías Standard, y otras son descendientes directos. Estas firmas están entre las corporaciones energéticas más grandes del planeta, influyen en los precios globales del petróleo, moldean los debates medioambientales y promueven avances tecnológicos en perforación y refinación. Cuando ves una gasolinera ExxonMobil o Chevron, estás presenciando el legado del otrora monolítico imperio de John D. Rockefeller, aunque en forma fragmentada. Los historiadores financieros también señalan cómo el éxito de estas empresas sucesoras continuó fortaleciendo la riqueza de la familia Rockefeller durante generaciones. Los fideicomisos dinásticos y una cuidadosa planificación patrimonial permitieron a los Rockefeller mantener participación en muchas de las compañías escindidas, ayudando a preservar la fortuna familiar bien entrado el siglo XXI. Según estimaciones de revistas empresariales de renombre como Forbes, la riqueza colectiva del linaje extendido de los Rockefeller sigue siendo sustancial, aunque está lejos de ubicarse entre los ultramultimillonarios actuales. No obstante, la base sentada durante la Edad Dorada mediante Standard Oil todavía sustenta gran parte de sus actividades filantrópicas, su participación política y su influencia cultural. Los eventos que rodearon la masacre de Ludlow en 1914 constituyen uno de los capítulos más oscuros en la historia de la familia Rockefeller, subrayando tanto las brutales realidades del conflicto laboral a inicios del siglo XX como la crisis de relaciones públicas que siguió para una de las dinastías industriales más poderosas del país. El 20 de abril de ese año, estalló la violencia en una colonia de carpas de mineros huelguistas cerca de Ludlow, Colorado. Un incidente que se volvió infame por la muerte de unas 60 personas, incluyendo mujeres y niños. Estos mineros trabajaban para la Colorado Fuel and Iron Company, una empresa importante dentro del portafolio industrial de los Rockefeller. La masacre provocó una indignación generalizada. Periódicos como The New York Times, The Denver Post y otros publicaron informes gráficos del caos, amplificando la condena nacional hacia la postura de John D. Rockefeller Jr. contra la sindicalización. Aunque la familia ya había iniciado diversos esfuerzos filantrópicos antes de Ludlow, la intensidad de la reacción pública solidificó la sospecha de que muchos de sus gestos benéficos posteriores fueron maniobras calculadas de control de daños. Para entender cómo pudo ocurrir tal tragedia, debemos considerar las condiciones laborales predominantes en las minas de Colorado a principios de 1900. Según datos compilados por los United Mine Workers, UMW, y corroborados por publicaciones de la época, los mineros del carbón y sus familias en lugares como el sur de Colorado vivían en pueblos de compañía donde casi todos los aspectos de su existencia diaria, vivienda,
tiendas, escuelas, estaban bajo el control de CFI y otras corporaciones similares. Los estándares de seguridad en las minas eran notoriamente deficientes. Los salarios eran precarios y los mineros prácticamente no tenían voz en la configuración de sus condiciones laborales. Estados Unidos vivía en ese momento una oleada de agitación laboral. Trabajadores de múltiples industrias exigían mejores sueldos, entornos más seguros y el derecho a organizarse. CFI, cuyo accionista principal era para entonces John D. Rockefeller Jr., se oponía vehementemente a los sindicatos, reflejando la postura antisindical que compartían muchos magnates industriales. El conflicto llegó a su punto crítico cuando los trabajadores de las minas de CFI, junto con mineros de otras empresas, dejaron sus puestos en septiembre de 1913 bajo la bandera de los United Mine Workers of America. Exigían lo más básico, una jornada de 8 horas, mejores salarios y el reconocimiento de su derecho a sindicalizarse. Tras ser desalojadas de las viviendas de la compañía, muchas familias huelguistas levantaron colonias de carpas en terrenos públicos. Una de las más grandes se estableció cerca de Ludlow. The Denver Post y otros periódicos locales cubrieron con detalle el tenso enfrentamiento, describiendo la presencia de guardias armados, a menudo contratados por CFI u otros intereses mineros, patrullando los campamentos. El gobernador Elias M. Ammons eventualmente envió a la Guardia Nacional de Colorado para mantener el orden, aunque históricamente los críticos sostienen que la Guardia a menudo tomó partido por los propietarios de las minas. El 20 de abril de 1914, la tensión acumulada en Ludlow estalló en conflicto abierto. La Guardia atacó la colonia de carpas, culminando en un tiroteo que duró todo el día. El número de muertos inmediatos sigue siendo objeto de debate. Las versiones históricas varían, pero se acepta generalmente que ese día murieron alrededor de 20 personas, incluidas 2 mujeres y al menos 11 niños que se asfixiaron o murieron quemados cuando las tiendas de campaña fueron incendiadas. En los días posteriores, la violencia retaliatoria por parte de los mineros enfurecidos se extendió por los campos carboníferos de Colorado, provocando más muertes. En el transcurso de lo que a veces se conoce como la Guerra del Carbón de Colorado, el número total de víctimas se acercó a 60, aunque las cifras exactas siguen siendo controvertidas. Las imágenes e historias enviadas a los medios nacionales, cuerpos de niños encontrados en sótanos bajo tiendas carbonizadas, conmocionaron la sensibilidad pública. Casi de inmediato, Ludlow se convirtió en un grito de guerra para activistas laborales y reformistas progresistas. Mother Jones, conocida como el ángel de los mineros, recorrió el país abogando por los derechos de los sobrevivientes de Ludlow y atacando con vehemencia a los Rockefeller en discursos encendidos. El público estadounidense estaba indignado de que una familia adinerada, símbolo del pináculo del capitalismo estadounidense, pudiera estar siquiera tangencialmente vinculada a semejante brutalidad. Los testimonios ante la Comisión de Relaciones Industriales de Estados Unidos pusieron a John D. Rockefeller Jr. en el centro del escándalo. Según las transcripciones preservadas por la Biblioteca del Congreso, él mantuvo su oposición al sindicato, pero expresó pesar por la violencia, alegando que desconocía en gran medida los métodos duros empleados por la administración local y las autoridades en el terreno. Aún así, reporteros de The New York Times y de la revista The Nation acusaron a Rockefeller Jr. de complicidad moral, subrayando cómo la arraigada filosofía antisindical de CFI hacía que el enfrentamiento fuera prácticamente inevitable. En términos de reputación, las consecuencias fueron inmensas. Caricaturas editoriales en publicaciones como The Masses y otros medios de corte socialista o progresista representaban al nombre Rockefeller bañado en la sangre de las familias de los mineros. Estas imágenes sensacionalistas no se restringieron a revistas marginales. También se colaron en el discurso mediático general, cambiando el sentimiento público. Aunque los Rockefeller ya eran impopulares en muchos círculos obreros debido a la historia monopolística de Standard Oil, Ludlow llevó esa antipatía a un nivel completamente nuevo. Al mismo tiempo, es importante señalar que John D. Rockefeller Jr. no era su padre. John D. Rockefeller padre, quien personalmente había orquestado la expansión inicial de Standard Oil. El joven Rockefeller era conocido por tener un enfoque más progresista, aunque aún paternalista, hacia los asuntos laborales y sociales, al menos en comparación con otros varones de la época. Incluso había establecido un departamento de sociología en CFI para investigar las condiciones de vida y trabajo y proponer mejoras.
Pero los críticos argumentaban que esas medidas eran en gran parte cosméticas y no abordaban el reconocimiento sindical, la demanda principal de los mineros. Tras la masacre, Rockefeller Jr. comprendió que se necesitaba un cambio drástico en las relaciones públicas. Según Ivy Lee, considerado uno de los padres fundadores de las relaciones públicas modernas, Rockefeller Jr. lo contrató para moldear una nueva imagen pública más empática para la familia. Este cambio incluyó comunicación directa con la prensa y visitas cuidadosamente orquestadas a las comunidades mineras de Colorado. Un gesto muy publicitado fue el viaje de Rockefeller Jr. a los campos de carbón en 1915, durante el cual pasó tiempo en los hogares de los mineros, escuchó sus quejas y participó en sesiones de oración. Se invitó a fotógrafos y periodistas, asegurando que estos actos de aparente empatía llegaran a una audiencia amplia. Sin embargo, ha persistido un debate más amplio. ¿Fueron los emprendimientos filantrópicos posteriores de los Rockefeller motivados principalmente por sinceras convicciones morales y religiosas? ¿O fueron maniobras cínicas de control de daños? La verdad, como muchos historiadores han señalado, es probablemente compleja. John D. Rockefeller padre, por ejemplo, ya había estado donando grandes sumas de dinero a causas como la educación y la investigación médica mucho antes de 1914. Basta recordar su temprana participación en la fundación de la Universidad de Chicago, así como sus contribuciones masivas a campañas de salud pública contra enfermedades como la uncinariasis. Para el momento de la masacre de Ludlow, la Fundación Rockefeller, establecida en 1913, ya estaba formulando intervenciones importantes en salud global y estudio científico. Aún así, el momento en que se incrementó el flujo de fondos hacia proyectos sociales y comunitarios en Colorado después de 1914 alimenta la percepción de que parte de eso fue, efectivamente, una estrategia de reparación reputacional. Una de las expansiones filantrópicas más notables posteriores a Ludlow fue el apoyo a centros comunitarios, pueblos modelo y mejoras en la vivienda para trabajadores, especialmente en lugares donde los Rockefeller tenían intereses industriales. El Plan de Representación de Empleados de CFI, a veces llamado Plan Rockefeller, también fue introducido por Rockefeller Jr., como una forma para que los trabajadores tuvieran voz sin organizarse formalmente en un sindicato externo. Aunque proporcionó un canal para presentar quejas y algunas mejoras incrementales, historiadores laborales han señalado que este sistema esencialmente eludía el modelo sindical tradicional, dejando el control último en manos de representantes designados por la empresa. Junto a estos esfuerzos sobre el terreno, la Fundación Rockefeller amplió su huella filantrópica en diversos campos: campañas de salud pública para combatir la uncinariasis en el sur de Estados Unidos y la malaria en partes de América Latina, financiamiento para facultades de medicina e incluso mecenazgo cultural en las artes. Periódicos como The Christian Science Monitor y The Washington Post destacaban periódicamente estos logros filantrópicos, a veces contrastándolos con el horror anterior de Ludlow mediante referencias indirectas. Con el tiempo, la sinergia entre el nombre Rockefeller y la benevolencia creció, aunque con un trasfondo persistente de escepticismo en círculos sindicales y socialistas. Desde una perspectiva más amplia, la masacre de Ludlow fue un catalizador en la evolución de las relaciones laborales en Estados Unidos. Varios años después, leyes como el Colorado Industrial Plan intentaron reconciliar algunas de las tensiones. A nivel nacional, la ola de sentimiento público que siguió a Ludlow contribuyó al eventual cambio en la actitud del gobierno hacia el trabajo, culminando en las reformas de la era del New Deal bajo Franklin D. Roosevelt. Historiadores de la Universidad de Colorado han sugerido que la conmoción e indignación provocadas por Ludlow ayudaron a crear el impulso necesario para cambios legislativos que reconocieran el derecho de los trabajadores a organizarse, aunque aún pasarían décadas antes de que se consagraran plenamente protecciones laborales sólidas en la legislación federal. Curiosamente, aunque los Rockefeller nunca declararon públicamente que sus iniciativas filantrópicas fueran una respuesta directa a Ludlow, la correlación resultaba difícil de ignorar para sus contemporáneos. Muchos afirmaban que el aumento de obras caritativas a mediados de la década de 1910 fue un intento consciente de limpiar el nombre de la familia. Encontraron a Dios en Ludlow, leía un comentario mordaz en un periódico sindical local. Sin embargo, los defensores argumentaban que individuos como John D. Rockefeller Jr., guiados por su educación bautista, siempre habían creído que una vasta riqueza conllevaba obligaciones morales. Su padre, John D. Rockefeller Sr., fue citado famosamente diciendo: «Dios me dio mi dinero,
una declaración ampliamente interpretada como que la fortuna de la familia les fue confiada para propósitos superiores, una premisa que trataron de reflejar en la creación de la Fundación Rockefeller y otras organizaciones benéficas. Con el tiempo, el brazo filantrópico de la familia eclipsó gran parte de la memoria pública persistente sobre Ludlow, al menos en el discurso dominante. Para mediados del siglo XX, las referencias a la masacre eran más comunes entre historiadores laborales, activistas de izquierda o habitantes locales de Colorado que realizaban servicios conmemorativos anuales. Los esfuerzos de los United Mine Workers para preservar el sitio llevaron al establecimiento del Monumento Histórico Nacional de la colonia de carpas de Ludlow, mantenido por el sindicato y reconocido por el Servicio de Parques Nacionales. De hecho, visitar el sitio de Ludlow hoy ofrece la oportunidad de ver un sencillo memorial con una estatua dedicada a los mineros caídos y sus familias. Placas históricas explican el trasfondo del conflicto, asegurando que los eventos de 1914 no se pierdan por completo en el tiempo. La repentina muerte de Nelson Aldrich Rockefeller el 26 de enero de 1979 pareció inicialmente sencilla, pero rápidamente evolucionó en un escándalo que interrumpió la cuidadosamente gestionada imagen pública de la familia Rockefeller y desató una ola de escrutinio mediático digno de la prensa sensacionalista. Medios importantes, incluidos The New York Times y The Washington Post, informaron primero que murió de un ataque cardíaco en su oficina de Midtown, en la calle 54 Oeste. Pero estas historias iniciales pronto chocaron con los informes de paramédicos, testigos locales y tabloides, el New York Post y el Daily News, principalmente, que afirmaban que en realidad había colapsado en una casa privada en compañía de una asistente de 25 años llamada Megan Marsack. Aunque la causa oficial de muerte, paro cardíaco, nunca fue cuestionada, el lugar de sus últimos momentos y los posibles matices románticos relacionados con Marsack despertaron fascinación pública y arrojaron una luz reveladora sobre las vulnerabilidades privadas de una de las dinastías políticas más distinguidas de Estados Unidos. Nelson Rockefeller no era ajeno a la atención mediática. Había gobernado el estado de Nueva York durante 4 mandatos consecutivos, de 1959 a 1973, promoviendo la educación, la infraestructura, la conservación ambiental y el financiamiento de las artes. Los comentaristas políticos de la época lo veían como un referente del republicanismo moderado, con aspiraciones presidenciales evidentes en sus candidaturas de 1964 y 1968, y posteriormente como vicepresidente bajo el mandato de Gerald Ford, 1974-1977. Los periódicos a menudo elogiaban sus audaces iniciativas, como la modernización del sistema de la Universidad Estatal de Nueva York y su entusiasta patrocinio del arte moderno. Incluso después de dejar el cargo público, siguió en el centro de atención a través de sus actividades filantrópicas y sus vínculos con instituciones culturales como el Museo de Arte Moderno, una entidad cofundada décadas antes por su madre, Abby Aldrich Rockefeller. Los periodistas solían retratarlo como una figura refinada y proactiva que podía equilibrar la sofisticación del mundo con un compromiso perdurable con el servicio público. Cuando se difundió la noticia de su inesperada muerte, los primeros comunicados de prensa del portavoz familiar, Hugh Morrow, lo describían trabajando hasta tarde en su oficina, revisando documentos relacionados con su colección de arte. Sin embargo, en cuestión de días, la historia se vino abajo. Los primeros socorristas dijeron a los reporteros que nunca llegaron a la oficina de Rockefeller, sino que se dirigieron con urgencia a una casa adosada en el East años 50. Algunos vecinos de la zona, entrevistados por el Daily News, recordaron haber oído un alboroto o haber notado actividad inusual esa noche. Estos detalles contradecían las declaraciones iniciales de la familia, alimentando la especulación de que los Rockefeller intentaban encubrir circunstancias menos halagüeñas. En el centro del escándalo estaba Megan Marsack, una joven asistente cuyo papel exacto en la vida de Rockefeller solo se había descrito vagamente en los comunicados oficiales. Algunos relatos la caracterizaban como asistente personal o recepcionista, mientras que otros sugerían que gestionaba partes de los proyectos filantrópicos o relacionados con el arte de Rockefeller. Según un artículo de 1979 en el New York Post, Marsack había incursionado previamente en el periodismo, trabajando brevemente en estaciones locales de televisión o radio antes de obtener un puesto en el círculo de Rockefeller. Una nota de la agencia Associated Press del mismo periodo mencionaba que era conocida por su aguda inteligencia y su interés en los asuntos actuales.
Pero surgieron pocos detalles concretos sobre cómo hizo la transición del trabajo en medios a una relación profesional tan íntima con el ex vicepresidente. Lo que realmente impulsó la historia al centro de atención nacional fue la posibilidad de una relación romántica entre el Rockefeller de 70 años y su asistente de 25. Los tabloides se aferraron a rumores que afirmaban que Marsac o bien retrasó el llamado a los servicios de emergencia, o bien hizo una llamada frenética solo después de convocar a otro amigo para que la ayudara. El momento y la secuencia de las llamadas seguían siendo confusos. Aunque el New York Times intentó más tarde reconstruir el incidente a partir de registros oficiales, encontró que las marcas de tiempo exactas eran inexistentes o contradictorias. Los vecinos ofrecieron testimonios dispares. Algunos dijeron haber oído rápidamente la sirena de una ambulancia tras el alboroto. Otros aseguraban que hubo una demora notable. Añadiendo más intriga, fuentes anónimas especularon en el New York Post que Marsac pudo haber escondido apresuradamente pertenencias personales o documentos antes de que llegaran los paramédicos, aunque ninguno de estos rumores fue jamás corroborado de forma definitiva. En medio de la especulación creciente, Marsac se retiró de la vista pública. Los pocos intentos de medios establecidos como el Washington Post por contactarla resultaron en negativas corteses o sin comentarios. Circuló fugazmente un rumor de que había recibido un pago discreto por parte del patrimonio Rockefeller, una afirmación repetida en varios tabloides pero nunca confirmada por los representantes oficiales de la familia. Un artículo de la revista People de esa época profundizó más en los antecedentes de Marsac, haciendo referencia a declaraciones de conocidos que la describían como ambiciosa, curiosa políticamente y deseosa de trabajar con figuras de alto perfil. Sin embargo, nadie pudo verificar exactamente qué sucedió esa última noche. La familia Rockefeller y el portavoz Hugh Morrow enfrentaron duras críticas por sus relatos contradictorios. En los primeros días tras la muerte, Morrow declaró al Washington Post que Rockefeller había muerto en su escritorio, eco de los comunicados oficiales iniciales. Pero a medida que los reporteros descubrieron la dirección de la casa adosada, Morrow matizó algunas afirmaciones, citando confusión durante las horas iniciales. Los críticos argumentaban que la familia intentaba encubrir las circunstancias para preservar la inmaculada imagen pública de Rockefeller. Los defensores respondían que la conmoción y la angustia emocional probablemente explicaban las declaraciones contradictorias. Aún así, la incongruente línea de tiempo generó comparaciones con otros escándalos políticos, marcando uno de los primeros casos en la era posterior a Watergate en que una crisis personal de una figura de alto perfil se convertía en un festín mediático. Aunque el escándalo giraba en torno a un solo evento, se cruzó con discusiones más amplias sobre el legado de Rockefeller. Hasta ese momento, las controversias más asociadas con él eran decisiones políticas, su expansión de las leyes antidrogas en Nueva York, sus prioridades presupuestarias o su manejo del levantamiento en la prisión de Attica en 1971. Esos debates, aunque serios, eran en gran parte políticos y abstractos. En contraste, la revelación sobre la casa adosada lo humanizó de una manera que pocos habían imaginado, implicando que detrás de la fachada pulida había complejidades y vulnerabilidades propias de cualquier figura pública. Que el nombre Rockefeller, asociado durante tanto tiempo con la cúspide de la riqueza, el decoro y la generosidad filantrópica, pudiera aparecer en los tabloides por un posible romance resonó con fuerza. Para algunos observadores, esto señaló un cambio en el periodismo estadounidense, donde los fallos privados de un gigante político pasaban a ser tema legítimo para el escrutinio público implacable. Las biografías de Nelson Rockefeller publicadas después de 1979, incluidas las de Joseph Persico y otros autores destacados, dedican sistemáticamente atención a este episodio. Discutían sus logros, como la modernización de instituciones estatales y su defensa de las artes, para luego enfrentarse al desenlace abrupto que opacó los homenajes mesurados esperados para un estadista. Incluso entre sus rivales políticos, hubo una sensación de sorpresa ante el hecho de que alguien aparentemente tan controlado y consciente de su imagen pudiera morir de una manera que invitara a la especulación morbosa. En entrevistas privadas citadas en revistas como Time, amigos cercanos revelaron que la vida personal de Rockefeller se volvió más privada tras su segundo matrimonio en 1963 con Margareta Happy Fiedler. Sin embargo, también reconocían que era sociable, aficionado a las reuniones artísticas y a menudo rodeado de jóvenes asesores deseosos de adquirir experiencia en las esferas política o cultural.
Algunos historiadores sostienen que la fascinación pública con las últimas horas de Rockefeller sentó las bases para la creciente disposición de los medios a investigar la vida personal de los políticos. Periodistas y editores que antes podrían haber mostrado deferencia o ejercido autocontrol se sintieron envalentonados para explorar cada ángulo de la historia, especialmente porque el manejo evasivo de la noticia por parte de los Rockefeller parecía, para los críticos, confirmar que había más por descubrir. Para la década de 1980, las historias sobre las vidas privadas de los políticos se habían vuelto comunes, una evolución que se remonta en parte a la inquietante mezcla de confusión, rumores y medias verdades que rodearon la muerte de Rockefeller. Gradualmente, los aspectos sensacionalistas del incidente se desvanecieron en la memoria pública. Las generaciones posteriores que leían sobre los 4 mandatos de Nelson Rockefeller como gobernador o sobre su periodo como vicepresidente quizá encontraran solo una breve mención de su última noche. Aún así, en relatos más amplios sobre la dinastía Rockefeller, el escándalo de la casa adosada permanece como un recordatorio de que incluso una familia ilustre, alabada por sus fundaciones filantrópicas, sus logros arquitectónicos como el Rockefeller Center y sus poderosos roles en las finanzas, puede verse sorprendida por una crisis personal que ninguna cantidad de riqueza o influencia institucional puede contener por completo. Los historiadores, al mirar atrás, lo ven como una especie de coda dramática a la vida legendaria de Rockefeller y como una señal temprana de que la prensa moderna ya no pasaría por alto educadamente los detalles íntimos del mundo privado de una figura pública. Al final, pese a los rumores y a los intentos de la familia por controlar la narrativa, la secuencia exacta de eventos aquella noche sigue siendo oscura. Lo que sí está claro es que Nelson Rockefeller, un hombre que alguna vez fue célebre por su agudeza política, grandes ambiciones y significativas contribuciones a la vida pública estadounidense, dejó tras de sí un momento de caos que capturó la atención nacional y convirtió brevemente a un emblema de estatus y poder en una figura de especulación sensacionalista. Con el tiempo, el enfoque volvió a su legado en el gobierno y las artes. Sin embargo, las referencias a aquella última noche nunca desaparecieron del todo, funcionando como una nota al pie persistente en una carrera y una historia familiar dominadas por logros monumentales y prestigio cuidadosamente pulido. La desaparición de Michael Clark Rockefeller en noviembre de 1961 sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y duraderos asociados con el nombre Rockefeller. Con tan solo 23 años, Michael era hijo del entonces gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, y formaba parte de un equipo de investigación antropológica que estudiaba al pueblo Asmat en el suroeste de Nueva Guinea, actualmente parte de la provincia indonesia de Papúa. Los relatos de la época, incluidas declaraciones recopiladas por las autoridades coloniales holandesas y cobertura en medios como The New York Times y la revista Life, pintan el retrato de un joven profundamente interesado en el arte y la cultura indígena. Había viajado a Nueva Guinea bajo los auspicios del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, con la intención de documentar y recolectar tallas Asmat, escudos de madera labrados, tambores y postes ancestrales que esperaba pudieran encontrar un lugar en museos estadounidenses. La desafortunada expedición dio un giro dramático el 17 de noviembre de 1961. Mientras Michael cruzaba la desembocadura de un río cerca del mar de Arafura en un pequeño catamarán improvisado junto al antropólogo holandés René Bassin, la embarcación volcó inesperadamente. La causa exacta sigue siendo incierta. Algunos culparon a ráfagas de viento repentinas, otros señalaron las fuertes corrientes de marea. Aunque ambos hombres se aferraron a la embarcación volcada durante varias horas, Michael finalmente decidió nadar hasta la orilla en busca de ayuda. Según el testimonio posterior de Bassin ante las autoridades holandesas, las últimas palabras de Michael fueron algo como, «Creo que puedo lograrlo», antes de lanzarse al agua, presumiblemente con rumbo hacia el contorno lejano de tierra en el horizonte. Se estimó que la distancia hasta la costa era de entre 10 y 12 millas. Cuando la noticia llegó a las autoridades locales en Merauke y Jayapura, centros administrativos importantes en la región, el gobierno colonial holandés lanzó una búsqueda exhaustiva que incluyó aviones, helicópteros y embarcaciones peinando la costa y los ríos cercanos. Nelson Rockefeller organizó rápidamente equipos de búsqueda privados adicionales, y el gobierno estadounidense, al ser alertado por la desaparición de un ciudadano prominente, también proporcionó recursos. Patrullas marinas, guías tribales y buzos profesionales recorrieron los estuarios buscando cualquier rastro de Michael o su cuerpo. A pesar de este esfuerzo sin precedentes, no se encontró ninguna pista.
Múltiples informes periodísticos de finales de 1961 y principios de 1962 indicaban que las autoridades creían que casi con certeza había muerto ahogado. La cobertura de la revista Time en ese momento coincidía con esta conclusión, destacando las condiciones traicioneras de las aguas de la región. Aunque el ahogamiento sigue siendo la hipótesis más aceptada, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran teorías más sensacionalistas. La región Asmat, conocida por sus rituales complejos y su reputación por prácticas de toma de cabezas en décadas anteriores, así como por prácticas ocasionales de canibalismo en su historia, se convirtió en el centro de rumores que afirmaban que Michael había llegado a tierra solo para ser asesinado por miembros de la tribu local. Inicialmente, tales sugerencias fueron descartadas por las autoridades holandesas, quienes mantenían que cualquier canibalismo histórico entre los Asmat había disminuido en gran medida bajo la supervisión colonial. Sin embargo, décadas después, la posibilidad de que Michael hubiese sido víctima de violencia o prácticas rituales resurgió, especialmente con la publicación del libro de Karl Hoffmann, Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Keloun y Elisem, and Michael Rockefeller's Tragic Quest, en 2014. Hoffmann se basó en entrevistas con ancianos Asmat, archivos coloniales holandeses y relatos orales indirectos que sugerían que un forastero misterioso sí habría llegado a tierra por esa época. Algunos informantes Asmat, citados anónimamente, insinuaban que los locales habían matado a ese forastero como represalia por enfrentamientos previos con fuerzas coloniales. La investigación de Hoffmann atrajo la atención de medios importantes como The Guardian y NPR, reavivando el debate sobre si la muerte de Michael Rockefeller pudo haber sido un acto de violencia retributiva en una región con una historia colonial conflictiva. Hoffmann también señaló la compleja interacción entre la guerra tribal, los esfuerzos de pacificación holandeses y las creencias espirituales locales que, en circunstancias extremadamente raras, podrían haber llevado al asesinato de un extranjero. Aún así, Savage Harvest no proporciona pruebas concluyentes. Se basa en rumores, testimonios indirectos y en la interpretación de la tradición oral Asmat. Los antropólogos académicos se mantienen cautos, señalando que aunque los Asmat tienen registros históricos de guerra y toma de cabezas, la evidencia directa que los vincule con la desaparición de Michael es, en el mejor de los casos, circunstancial. La respuesta de la familia Rockefeller ha sido característicamente discreta. En el momento de la desaparición de Michael, Nelson Rockefeller y otros miembros de la familia estaban visiblemente angustiados, viajaron a Nueva Guinea y participaron activamente en la búsqueda. Sin embargo, una vez que se hizo evidente que Michael no sería encontrado, la postura oficial de la familia cambió hacia una aceptación silenciosa. En las décadas siguientes, ninguno de los Rockefeller respaldó ni refutó públicamente la teoría del canibalismo. En su lugar, han honrado la memoria de Michael apoyando museos e instituciones culturales. Su interés en el arte indígena influyó en parte de los esfuerzos de colección y filantropía de la familia, particularmente en el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Primitivo, que posteriormente fue integrado a las colecciones del Met. Entre amigos cercanos y colegas, Michael es recordado como alguien con una genuina fascinación por las culturas no occidentales y una disposición a sumergirse en el trabajo de campo, rasgos reflejados en cartas y entradas de diario que ocasionalmente circulan en ámbitos académicos. Había estudiado historia y economía en Harvard, pero su pasión estaba en el estudio etnográfico y la curaduría artística. Blogs dedicados a la historia antropológica a veces destacan su desaparición como emblemática de la tensión entre jóvenes exploradores occidentales, ansiosos por documentar la vida tribal intacta, y los peligros reales de adentrarse en tierras con terrenos implacables y con infraestructuras médicas o de rescate muy limitadas. Con los años, varios exploradores y periodistas han propuesto destinos alternativos. Algunos afirman que adoptó una nueva identidad entre los Asmat, un rumor reminiscente de las fantasías coloniales sobre occidentales que se volvían nativos. Otros sugieren que pudo haber llegado a tierra solo para morir poco después de agotamiento, enfermedad o lesiones. Unas pocas historias sensacionalistas en los tabloides de los años 60 insistían en que Michael estaba siendo retenido cautivo por una tribu remota, pero nunca surgieron pruebas creíbles que respaldaran tales especulaciones. La completa ausencia de restos o pertenencias personales en un lugar donde el entorno puede degradar o dispersar rápidamente la evidencia ha impedido que cualquier teoría sea comprobada más allá de toda duda. A pesar de la notoriedad de la historia, los Rockefeller han sido notablemente reservados.
Su silencio contrasta con otras crisis familiares que a veces sí generaron declaraciones públicas. Observadores señalan que esta tragedia personal, ocurrida a miles de kilómetros de casa y envuelta en malentendidos culturales, tocó temas sensibles: la era colonial, la interferencia en sociedades indígenas, el fervor de las primeras expediciones antropológicas y las narrativas exotizadas sobre tribus caníbales. Al abstenerse de respaldar una explicación específica, la familia dejó efectivamente abierta la puerta a la especulación pública. Aunque el misterio persiste, la antropología contemporánea ha evolucionado para examinar cómo la desaparición de Rockefeller revela las complejidades del contacto intercultural. Artículos en revistas académicas como Cultural Anthropology y American Anthropologist hacen referencia ocasionalmente al caso de Michael Rockefeller como ejemplo de los peligros que enfrentan los investigadores en áreas remotas, así como de las cuestiones éticas relacionadas con la recolección de artefactos tribales. La región Asmatensi también ha experimentado cambios. Una mejor infraestructura, un contacto más regular con el gobierno indonesio y la llegada de misioneros, comerciantes y organizaciones de ayuda han hecho que ya no sea la frontera aislada que alguna vez fue. Aún así, las historias orales locales siguen siendo un repositorio vital de información. Algunas personas aún relatan historias que podrían, o no, referirse al destino de Michael Rockefeller, aunque las barreras lingüísticas y los matices culturales hacen que la verificación sea esquiva. Savage Harvest de Carl Hoffman devolvió la saga al centro de atención, generando artículos de opinión en The New York Times y The Wall Street Journal que debatían no solo la probabilidad del canibalismo, sino la responsabilidad más amplia de los viajeros occidentales en tierras indígenas. Mientras tanto, documentales televisivos y foros en Internet continúan revisitando el caso, atraídos por la intriga persistente de un heredero estadounidense adinerado que entra en un mundo tan distante del suyo, solo para desaparecer sin dejar rastro. Las teorías de conspiración en torno al nombre Rockefeller han circulado durante más de un siglo, a menudo ganando fuerza en épocas de agitación social o de cambios económicos acelerados. Un tema recurrente sostiene que la familia orquesta eventos globales a través de una red entrelazada de instituciones financieras y fundaciones filantrópicas, ejemplificada por el prolongado liderazgo de David Rockefeller en Chase Manhattan, luego fusionado en JP Morgan Chase, y las actividades de gran alcance de la Fundación Rockefeller. Críticos en línea, particularmente en foros y plataformas de redes sociales anteriormente conocidas como Twitter y ahora rebautizadas como X, han alegado de todo, desde la manipulación secreta de bancos centrales, como la Reserva Federal, hasta la dirección de conflictos mundiales con fines de lucro. La implicación de David Rockefeller en la creación de la Comisión Trilateral en 1973 y sus vínculos con el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, son citados con frecuencia en estas narrativas como prueba de un esfuerzo clandestino por consolidar el poder. Los críticos se aferran a registros de reuniones de alto nivel y documentos estratégicos, sugiriendo que estas reuniones o publicaciones sirven como camuflaje para el control global. Historiadores reputados y medios informativos tradicionales, incluidos The New York Times y The Washington Post, generalmente consideran que tales afirmaciones están exageradas, señalando que si bien David Rockefeller y otros miembros de la familia ocuparon posiciones influyentes, hay pocas pruebas que respalden la existencia de un complot oculto totalizador. El historial filantrópico de la Fundación Rockefeller, que incluye iniciativas de salud pública, desarrollo agrícola en el sur global y financiamiento de investigaciones médicas, también ha alimentado sospechas de que la familia orquesta la política sanitaria mundial. Afirmaciones de que controlan la distribución de vacunas o que diseñan pandemias a través de entidades como la Organización Mundial de la Salud aparecen en blogs de corte conspirativo, pero carecen de respaldo creíble. Periodistas que han investigado estas teorías, por ejemplo, en reportajes de The Atlantic y análisis detallados en sitios como Snopes, señalan que la fundación típicamente trabaja en asociación con gobiernos, universidades y ONG, lo cual reduce significativamente la posibilidad de que una sola familia moldee unilateralmente la agenda sanitaria global. Aún así, no se puede negar que los Rockefeller, por virtud de una fortuna construida inicialmente sobre Standard Oil y diversificada a lo largo de generaciones mediante fideicomisos dinásticos, continúan ejerciendo un poder blando sustancial. Se sientan en juntas directivas, financian centros de pensamiento y convocan conferencias de alto nivel donde las discusiones pueden influir en la dirección de políticas, especialmente en temas relacionados con desarrollo internacional, cambio climático y reforma económica. A veces,
informes oficiales y actas de reuniones disponibles por organizaciones como el Consejo de Relaciones Exteriores revelan que miembros de la familia Rockefeller o sus representantes jugaron un papel en la configuración de debates políticos. Los escépticos señalan esos registros como evidencia de salas llenas de humo. Sin embargo, estudiosos de ciencia política argumentan que el establecimiento de redes de élite a nivel superior es algo habitual y no equivale automáticamente al control secreto de los asuntos mundiales. La noción de que una sola familia adinerada tira de los hilos con precisión detrás de guerras importantes o legisla específicas reformas ignora la caótica realidad del juego geopolítico y la diversidad de intereses en pugna a nivel mundial. Historiadores financieros de instituciones como Harvard Business School y London School of Economics enfatizan que, si bien la huella económica de los Rockefeller ha sido históricamente vasta, también ha estado sujeta a las fuerzas del mercado y a controles regulatorios. Tras la disolución de Standard Oil en 1911, la familia Rockefeller diversificó sus inversiones, pero no monopolizó nuevas industrias de forma absoluta. Su papel en las finanzas estadounidenses se intensificó durante la gestión de David Rockefeller en Chase, y fue significativo. Sin embargo, coexistió con bancos rivales poderosos, entidades corporativas y facciones políticas que limitaron el dominio de cualquier familia en solitario. En las últimas décadas, las teorías de conspiración populares han seguido mutando, particularmente en plataformas digitales y redes sociales. Los tópicos repetitivos incluyen la supuesta influencia de la familia en los planes de estudio educativos mediante subvenciones filantrópicas a universidades o el control clandestino de nuevas tecnologías a través de inversiones de riesgo. Sitios web con estándares editoriales cuestionables a menudo seleccionan citas de forma parcial de las memorias de David Rockefeller, tergiversando o truncando declaraciones sobre la gobernanza global para respaldar afirmaciones sobre un supuesto plan maestro para un nuevo orden mundial. Sin embargo, sitios de verificación de hechos reputados como PolitiFact, factcheck.org y Snopes refutan sistemáticamente estas distorsiones, subrayando la importancia de leer en contexto. Desde una perspectiva sociológica, la persistencia de teorías conspirativas relacionadas con los Rockefeller puede rastrearse hasta la visibilidad duradera de la familia, que comenzó en la Edad Dorada con la asombrosa riqueza de John D. Rockefeller y continúa hoy mediante proyectos filantrópicos que dan forma a comunidades en todo el mundo. Expertos en estudios culturales y medios de comunicación señalan que este tipo de narrativas grandilocuentes sobre titiriteros globales simplifican la compleja interacción entre influencia corporativa, políticas gubernamentales y economía global. La Fundación Rockefeller, por ejemplo, opera bajo un estatuto disponible públicamente, presenta informes financieros anuales y se asocia con numerosas organizaciones, lo que hace impracticable un plan maestro unilateral y encubierto. A pesar del amplio alcance de estas afirmaciones, la realidad es mucho menos cinematográfica. La familia ejerce una influencia típica de cualquier dinastía multigeneracional con recursos financieros y conexiones globales. Pero la idea de un complot coordinado y singular que controla guerras, políticas de vacunas y sistemas bancarios carece de pruebas tangibles. Los académicos que han revisado documentos de primera fuente, como actas de reuniones de juntas directivas, subvenciones filantrópicas y correspondencia personal de David Rockefeller archivadas en instituciones como el Rockefeller Archive Center, concluyen que los Rockefeller son actores importantes en varios sectores. No obstante, la naturaleza desordenada y descentralizada de los asuntos mundiales contradice la premisa de que una sola familia orquesta la geopolítica global. La presencia moderna de los Rockefeller, por lo tanto, ilustra la línea borrosa entre la influencia legítima de las élites y las narrativas conspirativas exageradas. Si bien su riqueza e historia indudablemente les garantizan un lugar en muchas mesas de decisión, el mito de un cabal Rockefeller todopoderoso sigue siendo, en última instancia, una representación simplificada de cómo realmente funcionan las estructuras de poder global.